Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy la profe Gaby y les quiero dar a todos y a todas una cordial bienvenida a esta segunda sesión del día 13 de mayo. En esta sesión nosotros abordaremos una temática diferente a la que estábamos tratando antes, que era el texto argumentativo. Por lo tanto, comencemos. El objetivo de hoy es extraer información explícita ubicando marcas textuales de un escrito. Para lograrlo tenemos la siguiente tabla de actividades, o sea, estas serán las diferentes acciones que nosotros llevaremos a cabo para cumplir con nuestro objetivo. Primero vamos a reconocer qué es un texto narrativo y sus principales elementos. Segundo, vamos a diferenciar un ambiente físico y psicológico. Y tercero, vamos a leer un texto narrativo y responder la pregunta asociada a él. Como podrán recordar, nosotros ya hemos visto el texto narrativo antes, por lo tanto, esto es una especie de resumen de todo lo que hemos estado abarcando en cápsulas anteriores. Un texto narrativo es un relato de sucesos de carácter ficticio o imaginario, protagonizado por personajes, y algunos de sus principales elementos son, primero, los personajes, que constituyen el eje sobre el cual gira todo el desarrollo de la acción. Estos son entes de ficción creados por el autor o escritor, y sus acciones se desarrollan hasta alcanzar un desenlace. Se ubican ellos en un espacio y tiempo específicos. El segundo elemento es el ambiente. Este es el lugar en que transcurre la acción del relato. Es presentado generalmente por el narrador y en ocasiones por algún personaje. El ambiente se puede clasificar en ambiente físico, que es el lugar donde se desarrolla la historia, por ejemplo, la playa, un colegio, una casa, etc. Un ambiente psicológico, que es el sentimiento o emoción que se desprende de los acontecimientos que se producen en la historia, como por ejemplo, si el relato ocurre en una fiesta de cumpleaños, el ambiente psicológico debería ser la alegría. Y también tenemos el ambiente sociocultural, que son los rasgos históricos, culturales o sociales que envuelven a los personajes con sus ideas y costumbres. Por ejemplo, las costumbres presentes en un cuento ambientado en China no serán iguales a los que tiene un relato que se basa en Chile. Otro de sus elementos principales es el tiempo, y este puede referirse a un hecho histórico o al orden en el que se encuentran los hechos, o bien al tiempo real del lector en el que se está ocupando el texto. Y por último tenemos el narrador, que es la voz que nos va contando los acontecimientos y puede asumir distintos puntos de vista frente a estos. Son ejemplos de textos narrativos los cuentos, las novelas, los mitos y también las leyendas. Ahora que hemos recordado qué es un texto narrativo, vamos a leer el siguiente cómic y luego vamos a reconocer el ambiente físico y psicológico. Ahora, si no recuerdas bien la diferencia entre ambos, ponle pausa al video y retrocede un poco para así saber qué se te está pidiendo con exactitud. Ahora, ve el cómic, ponle pausa y comienza a leer. Una vez que lo hayas hecho, continuemos. De acuerdo con la definición de ambiente físico y ambiente psicológico, ¿dónde transcurre la historia? En el caso del cómic, el ambiente físico es una casa, pues es allí donde transcurren las acciones. En cambio, el ambiente psicológico que tiene, en este caso el personaje principal, Garfield, es el aburrimiento, las ganas de no hacer nada, de quedarse ahí en el suelo no haciendo nada. Por eso manda a la pobre gatita a esconderse y él se queda tirado en el suelo durmiendo. Ese es el ambiente psicológico que tiene el personaje y ahí transcurre la narración. A continuación, lee el siguiente texto y responde la pregunta asociada a él. Ahora, recordemos que la lectura es un proceso y como todo proceso, este comienza antes de comenzar a leer en sí. Una de las estrategias de antes de la lectura es hacernos preguntas para así poder predecir lo que sucederá a lo largo de la narración. Entonces, una de estas preguntas es, a partir de la lectura del título, Hoy es otro, ¿de qué piensan que se tratará el texto?
Reflexiona sobre eso un momento. Y una vez que lo hayas hecho, continuemos. El texto dice así: quebré un vidrio y entré a la casa. Sobre la mesa, restos de pan y un poco de té. Terminé lo que quedaba del desayuno y cuando bajaron los niños, fui a dejarlos al colegio. De vuelta, ingresé al almacén. Pesé unas verduras y se las entregué a la señora que esperaba impaciente. La cajera aceptó tomar un café y nos sentamos al lado del ventanal mirando hacia el parque. El amanecer se anunciaba. Me duché con tranquilidad y dejé el desayuno a medias. Mientras salía hacia la fábrica, escuché un vidrio quebrarse. Ahora que ya hemos leído, hagamos preguntas de después de la lectura para corroborar nuestra comprensión. ¿Por qué había restos de pan y té sobre la mesa? ¿A quién invita a tomar café el personaje principal? ¿Y por qué el personaje dice que se escucha un vidrio quebrarse? Una vez que hayas reflexionado sobre esto, continuemos. La pregunta que se nos hace en esta ocasión es la siguiente: ¿cómo logra entrar el personaje a la casa? La alternativa A dice abriendo la ventana, la alternativa B quebrando un vidrio, la alternativa C bajando las escaleras y la alternativa D ingresando por el almacén. Responde cuál crees que es la alternativa correcta en tu cuaderno. ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior y qué pasos realizaste para responderla? La alternativa correcta a estas preguntas es la B. ¿Por qué es la B? En la próxima cápsula les enseñaré una estrategia que nos ayudará a determinar con mucha más claridad por qué la respuesta correcta es esta. Y bueno chicos, esta ha sido la cápsula, espero los haya ayudado y hasta la próxima.